En el video de hoy miraremos cómo graficar una función inversa. ¿Listo? El enunciado nos dice lo siguiente. La gráfica de la función inversa, si recordemos que esto representa una función inversa, la gráfica de una función inversa se obtiene al reflejar la gráfica de la función. Recordemos que nosotros primero debemos tener una función para poder sacarle su inversa, ¿cierto? Es decir, esta función inversa hace referencia a la inversa de esta función de la que estoy hablando aquí. ¿Listo? Para que no nos perdamos. Entonces, otra vez, la gráfica de la función inversa se obtiene al reflejar la gráfica de la función original en una recta y igual a x. ¿Listo? Vamos a desglosar bien paso a paso lo que nos dice este enunciado. Primero, nos dice que la gráfica de la función, ¿sí?, de la función inversa es un reflejo de la función original. Así que ya nos podemos más o menos intentar imaginar a qué me refiero, ¿no? Cuando yo me reflejo a un espejo, por ejemplo, ¿sí? Eso sería un reflejo. Entonces, nos dice que la función inversa es el reflejo de la función, pero siempre que nosotros nos vamos a reflejar en algo, ¿listo? Pues necesitamos, en nuestro caso, un espejo, ¿sí? Ese espejo sería nuestro elemento para reflejarnos, o nuestro material para reflejarnos. Aquí también utilizamos ese tipo de material, sino que obviamente ya no sería un espejo físico como tal, sino que utilizamos la recta y igual a x. ¿Listo? Utilizamos esta recta y igual a x. ¿Cuál es esa recta y igual a x? Es esta recta que miramos aquí, ¿sí? Esta recta. Y siempre se va a utilizar esa recta porque a partir de ella este va a ser nuestro elemento de reflejo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Yo aquí tengo una gráfica, no muy bien dibujada, pero bueno, digamos que tengo mi gráfica ahí ya constituida. Y esta gráfica es la gráfica de mi función original. Ahora, me dicen que yo, para poder graficar el inverso o la inversa de esta función, ¿sí?, la función original, tengo que reflejarla en dicha recta. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizamos esta recta como si fuera un espejo, ¿sí? Básicamente esta recta se estará reflejando, ¿sí?, se estará reflejando con respecto a nuestra línea de referencia, en este caso y igual a x, ¿sí? Es muy sencillo, hagan de cuenta que dicha gráfica se está reflejando en el espejo, ¿cierto? Y acaba de obtener su inversa. Entonces vamos a ver más o menos cómo quedaría su función inversa o la función inversa de esta gráfica. Y listo, ¿no? Sencillamente hacemos el reflejo, miramos que básicamente es como si yo hubiera doblado hacia acá, y este sería mi centro, ¿cierto? Como si hubiera doblado la gráfica hacia acá, pero es exactamente eso que vamos acá, un reflejo, ¿sí? Es un reflejo. Y ese reflejo sería nuestra gráfica de la función inversa. Ahora, más allá de que nosotros podamos obtener o que ya tengamos nuestra gráfica de la función, pues digamos que a pulso o a cierto modo dibujar esta función inversa puede ser algo complicado, ¿sí? Puede ser algo complicado. Bueno, si yo tengo esto, entonces a pulso voy a hacer su reflejo, quizás sea algo complicado. Entonces, ¿qué se hace o qué se utiliza para poder graficar correctamente esta función inversa a partir de la función original? Muy sencillo. Vamos a mirar cuáles son los pasos. Por lo general, para yo graficar una función, casi siempre utilizamos el método de tabulación, ¿sí? Casi siempre utilizamos el método de tabulación. Y básicamente con el método de tabulación lo que nosotros obtenemos es un par ordenado para después hallar ese par ordenado dentro del plano cartesiano, ¿cierto? En caso de que no, bueno, igualmente a partir de una gráfica podemos determinar ciertos puntos. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo en este punto, ¿cierto?, tengo un par ordenado ya especificado, que en este caso yo lo llamé A en X, B en Y, ¿sí? A en X, B en Y. Si este es mi par ordenado, ¿sí?, si este es mi par ordenado para mi función, ¿sí?, original, aquí en la función inversa va a pasar ese mismo par ordenado, pero al contrario. ¿A qué me refiero con al contrario? Si aquí A es X y B es Y, acá pasará a ser BX a Y. Entonces vamos a ponerlo ahí para que quede bien clarito. Y listo, miremos que este punto es el reflejo de este acá, ¿cierto? Este punto de la función inversa es el reflejo de la función original. Entonces si miramos acá,
estaba ax, by, entonces aquí pasa exactamente los mismos valores, pero se invierten, es decir, la b pasa a ser la x y la a pasa a ser la y. Y de esta forma nosotros podemos obtener bastantes puntos de la función original, hacer su inversa o voltearlos de posición y ya podríamos graficar la función inversa. Vamos a hacer un primer ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente: graficar la función inversa, ¿sí? Graficar la función inversa de fx igual a x al cuadrado más 2, ojo, muy importante, donde x sea mayor o igual que 0. Esto es muy importante, demasiado importante, y apenas acabamos este ejercicio, en el siguiente apartado vamos a darnos cuenta de por qué esto es muy importante. Entonces, nos pide el ejercicio graficar la función inversa, ¿sí? Como lo habíamos visto al principio, para poder graficar la función inversa, primero debemos graficar esta función, ¿sí? Entonces vamos a graficar esta función. Con 3 valores que nosotros leemos perfectamente ya puede quedar graficada. Entonces vamos a darles valores, ojo, que tienen que ser la x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces vamos con 0, 1 y 2. Este sería entonces el resultado dándole valores a x de 0, 1 y 2, ¿sí? El cálculo se los dejo para que ustedes lo hagan en sus casas, pero básicamente es yo coger el valor de la x y reemplazarlo en la función, ¿sí? Por ejemplo, esta primera, 0, la x pasa a ser 0, entonces 0 al cuadrado 0, más 2, nos queda 2, ¿listo? Entonces de esa forma, si tienen problemas con tabular, pues bueno, hay más videitos donde ustedes pueden guiarse para poder aprender a tabular perfectamente, que créanme que no es nada complicado. Entonces, ya tenemos los valores de x y y, ¿sí? Ya tenemos los valores de x y y para la función original. Entonces estos valores los vamos a señalar o los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Entonces vamos a ubicar este primer punto: 0 en x, 2 en y. Entonces 0 en x estaría aquí, ¿cierto? Y 2 en y. A partir de aquí subimos y aquí estaría mi primer punto. Vamos con este segundo: 1 en x, 3 en y. 1 en x, 3 en y. Entonces vamos 1 en x, aquí está mi 1 en x, y subimos hasta el más 3 en y. Aquí estaría mi segundo punto. Vamos a ponerlo bien. Listo. Y nuestro tercer punto: 2 en x, 6 en y. Entonces vamos a 2 en x, ¿sí? Y subimos hasta el 6 en y. Listo, ya tenemos ubicados nuestros 3 puntos en el plano cartesiano. Ahora lo que hacemos es unir dichos puntos. Listo, ya tenemos la gráfica de nuestra función original, ¿cierto? Ya tenemos la gráfica de nuestra función original. La tendencia es que siga subiendo y que siga creciendo tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Listo? Ahora, no hemos terminado. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice graficar su función inversa. ¿Sí? Graficar su función inversa. Entonces vamos a seguir con la analogía que habíamos hecho al principio, ¿sí? Yo tengo los puntos. Con estos puntos yo ubiqué o grafiqué mi función. Para poder determinar y graficar mi función inversa, voy a utilizar estos mismos puntos. Solo que ahora las x van a pasar a ser y las y van a pasar a ser x. Muy sencillo. Entonces, hagamos ese cambio. Primero vamos a ubicar 2 en x, 0 en y, ¿sí? 2 en x, 0 en y. Aquí estaría mi 2 en x. ¿Y 0 en y? ¿Qué significa 0 en y? Que ni sube ni baja, ¿no? Sino que se queda ahí. ¿Listo? Entonces ahí estaría mi primer punto. Segundo punto: 3 en x, 1 en y. Entonces aquí estaría mi 3 en x, mi 1 en y, ¿cierto? Y nuestro último punto: 6 en x, 2 en y. 6 en x, 2 en y. Y unimos esos puntos. Y listo. Más o menos ahí intenté graficar y unir los puntos bien. En sus casitas lo pueden hacer mucho mejor. Pero miremos que ahora ya tenemos mi función graficada, ¿sí? Miremos que con respecto
a nuestra línea guía, ¿sí? A nuestra línea donde se va a reflejar, pues básicamente es el mismo reflejo, ¿sí ven? Es el reflejo de la función original. Y esta ya sería nuestra gráfica de la función inversa, ¿sí? Ya sería la gráfica de la función inversa de esta función que teníamos aquí. Vamos a realizar el ejercicio anterior y con esto a demostrar que lo que se hizo está bien en nuestra herramienta GeoGebra. Para empezar necesitamos nuestra función guía, ¿sí? Recordemos que para sacarle la inversa a una gráfica de una función debemos reflejarla en la gráfica de y igual a x. Entonces aquí está nuestra función ya, ¿no? Y igual a x. Ahora vamos a ingresar nuestra función original. ¿Cuál era nuestra función original? X al cuadrado más 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos graficada esta función. Miremos que pasa algo peculiar con esa función. Y es que sabemos que para sacarle una inversa a una función necesitamos que dicha función sea biyectiva, ¿sí? ¿A qué me refiero con que sea biyectiva? A que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. En esta función no cumple con esas características. ¿Por qué? Vamos a demostrarlo solo con una función inyectiva. Recordemos que una función es inyectiva si trazo una línea totalmente horizontal y solo toca un punto de la gráfica, ¿sí? Si solo toca un punto de la gráfica es una función inyectiva. Pero si nosotros en esta función, en este caso, trazamos dicha línea, miremos que la toca en 2 puntos, ¿sí? La toca aquí y la toca aquí. Por lo tanto, esta función no es inyectiva y al no ser inyectiva no puede ser biyectiva. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarle la inversa a esta función? Es muy sencillo. Nosotros en el ejercicio anterior habíamos delimitado las x, ¿sí? Es decir, habíamos puesto como condición que la x solo puede tomar valores de 0 hacia los infinitos positivos. Entonces vamos a decirle a GeoGebra exactamente lo mismo. Que la x va a tomar o que la x va a valer solo valores mayores o iguales que 0, ¿sí? Entonces solo me interesa este eje positivo de las x, ya que de 0 hacia los negativos no me va a interesar. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos delimitando de igual forma como lo hicimos en el ejercicio el valor de las x. Ahora, ¿cómo hago para sacarle la inversa a una función? Es muy sencillo. Aquí en GeoGebra escribo el comando o la palabra inversa, ¿sí? Y en paréntesis, dentro de los paréntesis, voy a colocar mi función original. ¿Cuál es la función original? La misma que escribimos acá arriba, ¿no? Va a ser x al cuadrado más 2. ¿Listo? X al cuadrado más 2. Voy a cambiar el color de la función para que quede mejor. Vamos a ponerle un azul. Y listo. Entonces aquí estamos viendo que esta gráfica viene siendo nuestra función. ¿Listo? Que esta gráfica que estamos viendo aquí viene siendo nuestra función. Entonces, miremos que también podemos determinar los puntos. ¿Listo? Los puntos que habíamos visto en el ejercicio anterior tabulando, aquí también se cumple. Vamos a ver cuáles son esos puntos. Por ejemplo, el primer punto que nos había dado, hablando de la función inversa, 2 en x y 0 en y, ¿sí? 2 en x y 0 en y. Entonces aquí está nuestro primer puntico. Vamos a ver si realmente es así. Le dimos que nos muestre nuestro rótulo y valor y efectivamente está 2 en x, 0 en y. El segundo punto que nos había dado era 3 en x, 1 en y. Entonces vamos a ver si es verdad. 3 en x, 1 en y. Miramos. Efectivamente está 3 en x y 1 en y. Y el último punto que habíamos graficado era 6 en x, 2 en y. Entonces vamos a ver si se cumple. 6 en x, 2. Y efectivamente está en 6 en x, 2 en y. Entonces aquí estamos demostrando que lo que hicimos en el ejercicio anterior está correcto y que esta sería nuestra función original y esta gráfica sería la inversa de nuestra función. Ojo, delimitando los valores de x.
¿Por qué hacia acá no gráfica nada? Hacia acá también tiene gráfica. Porque a partir de acá ya no sería una función biyectiva,